La Organización de las Naciones Unidas da propuestas para entablar diálogos de paz en Siria. Y es que la propuesta de Naciones Unidas para iniciar un diálogo de paz en Siria tenía previsto generar un gobierno de transición, elecciones supervisadas por el organismo internacional, por la ONU, pero la iniciativa ha sido pospuesta hasta el 27 de febrero próximo. Esa es la noticia. Hasta el 27 de febrero se pospuso el inicio de estos diálogos de paz con una serie de medidas alcanzadas en una resolución que fue aprobada en diciembre de 2015 entre un organismo de protección a Siria con la ONU para iniciar las medidas o empezar a activar las medidas, los efectos de las medidas aprobadas en esta resolución que contemplan lo siguiente: contemplan un gobierno de transición, contemplan elecciones supervisadas por la ONU, también la creación de un mecanismo de monitoreo de alto al fuego y diálogos de paz entre el gobierno sirio y la oposición siria o los rebeldes sirios a partir de enero de 2016. Pero antes de entrar en tema o en materia con esta resolución muy importante que será clave en el inicio de diálogos, y los diálogos serán la clave para resolver el conflicto, ya que la vía diplomática es la única vía para poder resolver los conflictos. Recordemos el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en la que se establece el arreglo pacífico de las controversias. Allí lo establece la Carta de las Naciones Unidas para de esa forma determinar que solamente hay una vía para resolver los conflictos, las diferencias, que es la vía diplomática. La diplomacia es lo que puede resolver los conflictos, ya que con más guerra no se puede resolver un conflicto internacional, ni siquiera un conflicto local como es la guerra civil que hay en Siria con, digamos, participación del grupo terrorista de Estado Islámico, mejor conocido como ISIS. Hay factores dentro de Siria, pero también de la comunidad internacional, que opinan que mientras Bashar al-Assad siga en el poder, siga en Damasco, no podrá haber una solución a la crisis siria y seguirá habiendo más, más desestabilización, más muerte, más sangre, más guerra y más conflicto entre la oposición siria y el gobierno sirio. Recordemos que esto es un conflicto étnico, religioso, político, y lo catalogo de esa manera porque la religión tiene aquí mucha influencia. Hablo de la ideología religiosa. Bashar al-Assad es chiita, y recordemos que la rama sunita del Islam, pero también la rama chiita, están en contraposición la una de la otra. Hay rivalidad. Bashar al-Assad es chiita, pero el grupo terrorista Estado Islámico es sunita, así como la oposición rebelde siria es sunita. Ahora, la oposición rebelde está en contra del gobierno no solamente por ideología religiosa, sino por ideología política. Es una oposición que quiere tomar el poder, pero quiere tomar el poder por las vías no democráticas, no pacíficas, las vías no diplomáticas, a través de la guerra. Por ello está en oposición al gobierno, y por ello se les llama los rebeldes sirios, porque están en constante guerra con el ejército sirio. Pero también el ejército sirio tiene dos piedras en el zapato, no una sola. La primera es la oposición siria, los rebeldes sirios, y la segunda es ISIS. ISIS quiere establecer su califato completamente en Siria. Los rebeldes, la oposición, quiere tomar el poder. Así que hay dos dolores de cabeza para el gobierno sirio. Mientras Bashar al-Assad siga en el poder, puede que haya desestabilización, pero Bashar al-Assad debe mantenerse en el poder. Y lo digo porque es clave para iniciar un diálogo que dará paso a un gobierno de transición. Y un gobierno de transición es lo que podrá darle a los sirios la seguridad plena de que llegará un gobierno que podrá garantizar los derechos en Siria, que podrá acabar con la guerra, que podrá permitir que vuelvan los sirios exiliados, los inmigrantes, de los millones que se han ido de Siria al resto del mundo, a Europa específicamente. Entonces, al parecer, estas claves establecidas en la resolución puede que no favorezcan mucho al gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma van a desembocar en una situación en la que el gobierno sirio tiene que ceder, tiene que conceder, y Bashar al-Assad debe dar un paso a un lado para permitir la llegada de un nuevo gobierno. Por ello se habla de un gobierno de transición. Y aquí ya entra en materia con las claves de esta resolución. El gobierno de transición representaría una coalición de partidos, una participación o una delegación política de la oposición siria con una delegación del gobierno sirio para que se alíen. No será fácil, para ellos serán los diálogos, pero una alianza entre una representación política de la oposición rebelde siria,
de la oposición moderada, por supuesto, porque la oposición radical no quiere diálogo. Y el gobierno sirio permitirá una coalición o una especie de bigobernanza en la que se gobernará pero con dos actores participantes en este gobierno, que será provisional, será temporal, porque esta alianza permitirá generar una transición. ¿Por qué habrá transición? Porque habrá pacifismo. Y al haber pacifismo, alianza y coentendimiento entre una delegación política de la oposición y el gobierno sirio, gobernarán ambos mientras posteriormente se lleva a cabo la siguiente medida de la resolución aprobada por la ONU para Siria, que es la realización de elecciones supervisadas precisamente por la ONU. Esto implicaría que también debería haber observación de la Unión Europea y la OEA, la Organización de Estados Americanos, así como la activación de mecanismos y misiones de vigilancia, que se envíen misiones de vigilancia para que junto con los observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos haya elecciones supervisadas por la ONU. Francamente, la ONU podría supervisar las elecciones, pero deberá hacerlo con ayuda de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Y estos, a su vez, podrán enviar subcomisiones o misiones que vigilen los puntos focales de los procesos sociales de elección en estos comicios que darían paso a un nuevo gobierno. El gobierno de transición o la alianza entre Bashar al-Assad o el gobierno de al-Assad y la oposición siria permitirían una transición pacífica a unas elecciones, y las elecciones darán llegada a un nuevo gobierno. Luego de que haya un nuevo gobierno, se pretende también monitorear o dar paso al alto al fuego, que haya un cese al fuego, así como sucedió en Colombia, un cese bilateral del fuego, que el gobierno deje de disparar, que las FARC dejen de disparar. Lo mismo debe pasar en Siria, que el gobierno o el ejército sirio deje de disparar y los rebeldes o la oposición siria también dejen de hacerlo. Para ello se tiene pensado crear un mecanismo de monitoreo de alto al fuego, y esto pasa por enviar una misión desarmada a monitorear el alto al fuego a posiciones de ambos grupos, a posiciones del ejército sirio, al mismo gobierno, pero también enviar las posiciones de la oposición para que realmente ambas misiones que monitoreen el alto al fuego puedan cerciorarse de que ambas partes han dejado de utilizar armas. De esta forma, al dejar de utilizar armas se da el alto al fuego y el mecanismo tiene un efecto positivo. Y por último, crear o llevar a cabo diálogos de paz entre el gobierno y la oposición desde enero de 2016. Ya esto pasa por abrir mesas del diálogo en un país neutral, así como los diálogos de paz en Colombia, cuya sede es La Habana. Primero era en Oslo, Noruega, ahora es en La Habana, Cuba. Debería darse un diálogo en alguna ciudad de algún país neutral entre el gobierno sirio y la oposición, con mediación de la ONU. A través de un gobierno de transición se inicia una reacción en cadena que dará paso a la paz en Siria. ¿Por qué? Porque el gobierno de transición implica una alianza pacífica para luego dar paso a unas elecciones supervisadas por la ONU, y tras las elecciones un nuevo gobierno, y con el nuevo gobierno un alto al fuego por ambas partes, y con un alto al fuego por ambas partes, o con base en ello, empezar a hacer que los diálogos surtan efecto. Pero los diálogos serán el inicio de todo, serán el inicio de un gobierno de transición. El gobierno de transición, con alianza entre gobierno y oposición, darán paso a elecciones supervisadas. Las elecciones supervisadas darán paso a un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno terminará de asegurarse de que haya un alto al fuego tras previa vigilancia y monitoreo por parte de una misión desarmada que sea enviada por la ONU, pero también de diversos organismos internacionales. Así es como la paz en Siria podrá llegar, porque mientras siga estando al-Assad en el poder, en una posición radical, y no acepte un diálogo, seguirá prolongándose la dictadura, seguirá prolongándose la guerra, habrá más condiciones de debilidad para que al-Assad pierda más terreno, porque solamente controla un 20% del territorio sirio, ya que el otro restante lo controla la oposición siria, la oposición radical y el Estado Islámico. Si al-Assad sigue en posición de radicalismos, seguirá debilitándose, el ejército perderá terreno, ISIS seguirá dominando, la oposición seguirá en constante confrontación con el gobierno. Se dará un punto muerto en el que se atacan y se atacan, pero no llegan a nada, y esto le da más tiempo y más terreno, más espacio a ISIS para dominar Siria. Se crearía ya un estado totalmente fallido. Siria es un estado fallido, pero ya esto implicaría un estado totalmente fallido, en alerta roja internacional por lo que aquí sucede. Pero si se llevan a cabo esos mecanismos establecidos en la resolución, a partir del 27 de febrero próximo, se dará paso al comienzo de un proceso largo, difícil, pero que
hará que llegue la paz en Siria, así como ya está a punto de llegar a Colombia. Siria necesita la paz para la estabilidad del Medio Oriente, para la estabilidad del mundo y para que los millones de sirios en el exterior, en Europa, exiliados, inmigrantes, vuelvan a su país, a la República Árabe de Siria.